¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de la muerte de algunas de las figuras más famosas del entretenimiento? Algunos casos siguen siendo un misterio, dejando más preguntas que respuestas. En este video te contamos la historia de 11 famosos que perdieron la vida de manera trágica y violenta, dejando al mundo en shock. ¿Estás listo para adentrarte en los casos más impactantes? Entonces empecemos. Agustín de Anda, hijo del famoso cineasta Raúl de Anda, era una joven promesa del cine mexicano que logró destacar por su actuación en películas como Los Hermanos del Hierro. A sus 22 años parecía tener un futuro brillante, pero su vida fue abruptamente interrumpida el 29 de septiembre de 1960 en un trágico incidente que conmocionó al medio artístico. Todo ocurrió en las afueras del cabaret La Fuente, en la Ciudad de México, donde Ana Berta Lepe, una conocida artista, estaba presentando un número musical. Durante ese evento, Guillermo Lepe, el padre de Ana Berta, tuvo una discusión acalorada con Agustín. En un momento de tensión, Guillermo sacó un arma de fuego y disparó en 2 ocasiones, acabando con la vida del joven actor en el lugar. Tras el hecho, Guillermo Lepe se entregó a las autoridades y justificó sus acciones bajo el argumento de que estaba defendiendo su honor, aunque sus declaraciones fueron contradictorias. El caso generó un gran escándalo mediático, no solo por el impacto de la muerte de Agustín, sino también por la implicación del padre de una figura reconocida en el crimen. El cuerpo de Agustín de Anda fue velado en la funeraria Galloso, donde amigos, familiares y admiradores le dieron el último adiós. Su muerte dejó una marca imborrable en la industria del cine mexicano, donde siempre será recordado como una estrella que se apagó demasiado pronto. Roberto el Flaco Guzmán, una figura destacada del cine mexicano de las décadas de los 70 y 80, dejó un legado impresionante al participar en al menos 191 películas, muchas de ellas dentro del popular género de las sexy comedias. Compartió pantalla con grandes nombres como Rafael Inclán, El Caballo Rojas y Polo Ortín, consolidándose como uno de los actores más prolíficos de su época. El 9 de agosto de 2002, a los 65 años, el Flaco Guzmán falleció en circunstancias que dejaron muchas dudas en su familia y en el público. Había sido ingresado de emergencia al Hospital Santa Elena el 1 de agosto y pasó 8 días en terapia intensiva antes de morir por un infarto cerebral, según los reportes oficiales. Sin embargo, las circunstancias que llevaron a su hospitalización nunca fueron completamente claras. La familia del actor señaló que lo encontraron con golpes y un hoyo en la cabeza, lo que despertó sospechas de que pudo haber sido víctima de un ataque violento. Aunque las autoridades concluyeron que se trató de un accidente, supuestamente, Guzmán sufrió un infarto mientras se bañaba, lo que provocó las lesiones al caer. Esta versión oficial dejó a sus seres queridos con muchas preguntas sin responder. El 20 de diciembre de 2005, el actor mexicano José Roberto Gil fue encontrado sin vida en su hogar en la Ciudad de México. Tenía 61 años al momento de su fallecimiento, y lo más impactante de este caso fue la forma en que sucedió. Su cuerpo estaba dentro de un armario. Aunque su trayectoria en el entretenimiento mexicano le dio visibilidad, las circunstancias de su muerte han permanecido como un enigma durante casi 2 décadas. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el caso quedó en el limbo, dejando a su familia y seguidores con más preguntas que respuestas. Su hija, Maya Caruna, no ha dudado en compartir el impacto que este trágico evento tuvo en su vida y en la de su familia. En entrevistas, ha hablado sobre la lucha constante para encontrar justicia, un proceso que hasta ahora no ha tenido éxito. Es evidente que este doloroso capítulo ha marcado a quienes lo conocieron, mientras la falta de avances en la investigación sigue dejando una sensación de impunidad. Julia Marichal, actriz, escritora y figura respetada dentro de la comunidad artística mexicana, perdió la vida en un suceso que conmocionó al país en 2011. Su cuerpo fue encontrado en una cisterna dentro de su propia casa en la Ciudad de México, en un caso que destacó por la brutalidad del acto y las interrogantes que dejó tras de sí. Las circunstancias de su muerte fueron particularmente impactantes y rápidamente captaron la atención de los medios. La forma en que su cuerpo fue hallado
generó una serie de especulaciones sobre los motivos detrás del crimen. Sin embargo, ni las investigaciones ni las autoridades lograron esclarecer completamente lo sucedido, dejando el caso en el misterio y sembrando una sensación de desamparo entre sus allegados y seguidores. Julia Marichal no solo era conocida por sus contribuciones al teatro y al cine, sino también por su faceta literaria. Su muerte representó una gran pérdida para el mundo artístico y cultural en México, dejando una huella imborrable tanto por su talento como por las preguntas sin respuesta que rodearon su trágico final. El 16 de mayo de 1992, Chalino Sánchez, una de las figuras más influyentes del corrido mexicano, fue encontrado sin vida a los 31 años tras ser privado de su libertad en Culiacán, Sinaloa. Este trágico suceso marcó el final de una vida y una carrera que había estado llena de controversia y admiración. La noche de su muerte, Chalino estaba ofreciendo un concierto en Sinaloa cuando recibió una nota amenazante que fue entregada mientras estaba en el escenario. Aunque visiblemente afectado, decidió continuar con su presentación. Al finalizar el evento, fue interceptado por un grupo de hombres armados que lo obligaron a irse con ellos. Horas después, su cuerpo fue encontrado con claros signos de violencia. Chalino Sánchez se había convertido en un pionero del corrido moderno, destacando por sus canciones que narraban historias relacionadas con el narcotráfico, la vida rural y los personajes del norte de México. Este estilo le ganó una gran base de seguidores, pero también enemigos peligrosos. Entre sus éxitos más recordados están Nieves de Enero y Alma Enamorada, que se han convertido en auténticos himnos de la música regional mexicana. El 2 de diciembre de 2007, el cantante Sergio Gómez, líder del grupo Capaz de la Sierra, fue encontrado sin vida a los 34 años tras haber sido secuestrado en Michoacán. Este trágico episodio dejó un profundo impacto en la música regional mexicana y evidenció el peligro al que se enfrentaban los artistas en medio de la creciente violencia del país. Todo comenzó la noche después de un concierto, cuando Sergio fue interceptado por un grupo armado. Su desaparición generó una intensa búsqueda, pero horas más tarde, su cuerpo fue hallado con signos de tortura, un hecho que estremeció tanto a sus seguidores como al mundo del espectáculo. Sergio Gómez había alcanzado la fama como vocalista de Capaz de la Sierra, un grupo que destacó en el género de la música grupera. Su carisma en el escenario y su poderosa voz le habían ganado una base sólida de admiradores, que quedaron profundamente afectados por su partida. Este caso fue uno de los muchos que pusieron en evidencia los riesgos que enfrentan los artistas en regiones marcadas por la inseguridad. A pesar de su trágico final, Sergio es recordado por su legado musical y por las canciones que aún resuenan entre sus fans. El 7 de junio de 1999, Paco Stanley, uno de los rostros más carismáticos de la televisión mexicana, perdió la vida a los 56 años en un ataque armado que lo sorprendió mientras salía de un restaurante en la Ciudad de México. Este hecho sacudió al país y dejó una profunda huella en el ámbito del entretenimiento. Paco Stanley era conocido por su carisma y su sentido del humor, que lo habían llevado a consolidarse como una figura icónica de la televisión, con programas como Pacatelas y Una tras otra. Sin embargo, su asesinato no solo conmocionó al público, sino que también desató una serie de controversias que complicaron aún más su legado. Tras su muerte, surgieron especulaciones que lo vinculaban con el narcotráfico, lo que provocó una exhaustiva investigación y un circo mediático en torno a su figura. Aunque no se logró esclarecer del todo el motivo detrás del ataque, las teorías y rumores alimentaron el misterio que rodea su trágico final. El 29 de abril de 2005, la actriz mexicana Mariana Levy falleció repentinamente a los 39 años, víctima de un paro cardíaco provocado por una situación de alto estrés. Todo ocurrió mientras viajaba con su familia hacia un parque de diversiones cuando se encontraron con lo que parecía ser un intento de asalto. La tensión del momento desencadenó una crisis nerviosa en Mariana que rápidamente derivó en un paro cardíaco fatal. A pesar de los esfuerzos de su esposo por buscar atención médica inmediata, Mariana falleció antes de llegar al hospital. Este trágico suceso dejó a sus hijos, familiares y seguidores completamente devastados y generó un gran impacto en el público mexicano. Mariana Levy era muy querida por sus papeles en telenovelas como La pícara soñadora y La revancha,
donde se destacó por su carisma y talento. Su muerte, ocurrida de manera tan sorpresiva y en un contexto de miedo e inseguridad, no solo sacudió a su círculo cercano, sino que también puso en evidencia la vulnerabilidad frente a situaciones de violencia cotidiana en el país. Aunque su vida terminó de forma trágica, Mariana sigue siendo recordada como una actriz llena de encanto que dejó una marca especial en la televisión mexicana y en el corazón de quienes la admiraban. El 28 de noviembre de 1987, Víctor Iturbe, conocido como El Pirulí, fue encontrado sin vida en su residencia en Atizapán, Estado de México. Tenía 55 años y su fallecimiento, en circunstancias violentas, dejó al país consternado y con una serie de interrogantes que aún no han sido respondidas. El Pirulí era un cantante célebre en el género del bolero, reconocido por su estilo romántico y su capacidad para transmitir emociones a través de su música. Su trágico final ocurrió durante un acto violento, pero las razones detrás del ataque nunca fueron completamente esclarecidas, lo que alimentó las especulaciones en torno a su muerte. A pesar de la falta de claridad sobre lo sucedido, su legado musical sigue vivo. Las canciones de Víctor Iturbe continúan siendo un referente del bolero, y su nombre es recordado con cariño por quienes disfrutaron de su talento. Su trágico desenlace dejó una sombra de misterio, pero también consolidó su lugar como uno de los intérpretes más icónicos de la música romántica en México. Ramón Gay, un actor destacado del cine mexicano, perdió la vida de manera trágica en 1960, cuando tenía apenas 42 años. Su muerte fue el resultado de un acto de violencia provocado por los celos del esposo de una amiga con quien compartía una cena. La noche del incidente, Ramón estaba en compañía de dicha amiga cuando el esposo de esta irrumpió abruptamente en la reunión. En un arranque de furia, el hombre atacó al actor, acabando con su vida de manera violenta. Este suceso marcó el abrupto final de una carrera en ascenso, dejando a la industria del cine mexicano en estado de shock. Ramón Gay era reconocido por su participación en películas como El hombre sin rostro y La momia azteca, cintas que lo habían consolidado como uno de los talentos más prometedores de su época. Su capacidad actoral y su carisma lo habían convertido en una figura querida por el público, lo que hizo aún más doloroso el impacto de su pérdida. El 23 de noviembre de 1985, el mundo del entretenimiento mexicano perdió a Lupita Payas, una actriz que destacó en el cine nacional con su talento y elegancia. Su muerte, a los 54 años, fue tan trágica como inesperada. Ocurrió durante un secuestro aéreo que terminó de manera fatal en Madrid, España. Lupita Payas había conquistado al público con su participación en películas emblemáticas como El ángel exterminador y La muerte en bikini. Su carrera estaba llena de éxitos y se caracterizaba por la dedicación y profesionalismo que imprimía en cada papel. A diferencia de otras figuras del medio, su trayectoria estuvo libre de grandes polémicas, lo que hizo aún más impactante su repentino fallecimiento. El secuestro aéreo que le costó la vida conmocionó no solo a México, sino al mundo entero. Este hecho violento marcó el final de una carrera que aún tenía mucho por ofrecer y dejó un vacío en la cinematografía mexicana. A pesar de los años, Lupita sigue siendo recordada por su legado artístico y por la tragedia que puso fin a su historia. Y ahí lo tienes. 11 historias que siguen dejando muchas más preguntas que respuestas. Casos que, a pesar del tiempo, siguen siendo objeto de especulación, misterio y teorías. Aunque algunos de estos nombres se han quedado en la memoria colectiva, la verdad detrás de sus muertes parece ser más compleja de lo que nos han contado. Lo que está claro es que estas tragedias marcaron no solo a sus familias, sino también a millones de personas que crecieron viéndolos en la pantalla o escuchando su música. Pero si creíste que lo sabes todo, espera a ver las historias que traemos en nuestro próximo video. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este.